Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta conferencia se está retransmitiendo en streaming por la página web del Ateneo y que quien quiera verla más adelante la podrá disponer pues, dentro de un par de días más o menos. Bueno, estamos aquí para presentar el proyecto de conservación y restauración de la ermita de San Juan de Socueva en el término municipal de Arredondo, que seguro que todos conocen ya. La ermita de San Juan de Socueva fue uno de nuestros primeros proyectos en la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, cuando llegamos al gobierno de la mano del vicepresidente Pablo Zuloaga. Bueno, pues visitamos Arredondo y ya desde ese día nos pusimos a trabajar para retomar el proyecto que ya existía y llevar a cabo una licitación que pudiese acabar en la restauración de la iglesia. Bueno, os presento al vicepresidente, Pablo Zuloaga, que os va a decir unas pequeñas palabras. Gracias. Muchísimas gracias, Zoraida. Como sabéis, Zoraida Hijosa es la directora general de Memoria Histórica y Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria. Trabajamos bajo el paraguas de la Consejería de Cultura, de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el marco de la vicepresidencia. Lo primero que quiero hacer también es agradecer al Ateneo de Santander, a Manuel Ángel Castañeda, que nos acoja en la casa de todos y de todas, en este momento, ¿no? Para dar noticia, ¿no?, de un paso que es importante, muy importante, para el Gobierno de Cantabria. La verdad es que las cosas que cuestan son las que más se celebran cuando se consiguen, ¿no? Y quizá llegar aquí en sí ya es una buena noticia. Sabéis, porque de este proyecto se ha hablado mucho, que el Gobierno de Cantabria siempre ha tenido una sensibilidad atendiendo a la necesidad de consolidar y conservar un bien de interés cultural como esta iglesia rupestre de San Juan de Socueva en Arredondo. Creo que las imágenes de la propia ermita hablan por sí solas a la hora de entender que quizá hubo muchas personas que no atendieron la necesidad de llevar a cabo unas obras de consolidación tan necesarias. Es cierto que la pasada legislatura, y lo explicaba Zoraida con total acierto, se dieron algunos pasos y desde el propio Gobierno de Cantabria se redactó un proyecto que pretendía la consolidación del bien, pero que también es cierto que adolecía de algunos matices que la sociedad cántabra, los diferentes movimientos culturales y sociales de Cantabria salieron a decir que quizá ese no era el proyecto más adecuado para consolidar un bien de interés cultural como este en este momento. Creo que los que estamos en política, ¿no?, y los que venimos escuchando mucho tiempo que hay que hacer las cosas de otra manera para acertar y pisar mucho el suelo para no equivocarse, tenemos que demostrar con hechos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que si queremos acertar, también hay que escuchar. Y en este caso, la escucha activa por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico ha servido para reconducir una circunstancia que nos podría haber llevado a una situación muy compleja. El Gobierno de Cantabria tenía en su mano poder haber desarrollado este proyecto, tenía en su mano poder haber licitado las obras, incluso llegar a haber consolidado el bien con el objetivo que trazaba, un proyecto que servía bajo un prisma, ¿no? Pero es verdad que el Gobierno de Cantabria no quiere solo consolidar un bien con una visión. En este caso, lo que se pretende además es que ese bien sea una celebración compartida por toda la sociedad de Cantabria en general y por supuesto la sociedad de Arredondo en particular. De esa escucha activa se tomó una decisión. El Gobierno de Cantabria llegó a consignar 86.000 euros en el presupuesto en el ejercicio del año 2020 para licitar las obras, inició el trámite de la licitación de obras y bueno, pues paramos en el momento que vimos la necesidad de corregir. De entonces a esta parte, pues lo que os va a explicar Aníbal González de Riancho, ¿no? Se abrió un proceso de participación, se abrió una licitación abierta donde todos los equipos de arquitectura de Cantabria, del resto de España, podrían concurrir a la elaboración de un proyecto que buscaba precisamente más de una visión y que los equipos que trabajaran en la redacción y elaboración de este proyecto sumaran entre sí diferentes visiones, no solamente la puramente técnica que tuviera que ver con la arquitectura o con la ingeniería, sino que también entraran
las características que tuvieran que cuidarse en el plano de la arqueología o de la conservación de un bien de interés cultural, como es esta iglesia de San Juan de Socueva en Arredondo. Y por eso estamos aquí y por eso también nos acompaña Aníbal González de Riancho, porque él junto a su equipo fueron quien ganaron esa licitación y de un tiempo a esta parte han elaborado este proyecto que el gobierno de Cantabria pretende sacar adelante. La segunda parte de todo esto es que no nos quedamos aquí. El objetivo es desarrollar un proyecto y consolidar definitivamente un bien. Que la próxima vez que nos sentemos en el Ateneo de Santander, quizá con más gente en el público, ojalá, podamos ver unas imágenes a nuestras espaldas de un bien conservado, consolidado, cuidado y que además obtenga el aplauso de todos y de todas. Y esto, ojo, que yo soy consciente de que en política es plenamente difícil. Las obras no gustan por igual a todo el mundo, pero en este caso es verdad que hay que tener especial sensibilidad con aquellos colectivos que más conocen los bienes durante mucho tiempo y, por supuesto, con el trabajo riguroso del personal técnico del Gobierno de Cantabria y, en este caso, de forma especial, de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Sin su trabajo, sin su esfuerzo, no hubiéramos llegado hasta aquí y yo creo que es importante explicar esto, no me voy a alargar más, porque el objetivo era que entendiéramos entre todos y todas cómo hemos llegado hasta aquí y cómo queremos seguir adelante, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno de Cantabria, una vez presentado el proyecto, una vez aprobado el proyecto, avanzará en la licitación de las obras con el firme objetivo de consolidar este bien. Y vamos, de hecho, el presupuesto del Gobierno de Cantabria para este mismo año 2021 contempla la ejecución de las obras y sería un éxito de todos que pudiéramos llevarlas adelante, incluso con un matiz, que de un tiempo a esta parte hemos conseguido también optar a una financiación europea, porque claro, el bien llama tanto la atención, el estado en el que está, que salimos en una vergonzante lista europea que requiere que bienes como este se cuiden y se consoliden y optemos y podemos optar a esa financiación también con recursos europeos. Por lo tanto, un proyecto participado, un proyecto que tiene una visión ancha, amplia y que nos va a permitir consolidar un bien como todos y todas consideramos necesario. Así que yo os voy a dejar con Aníbal González de Riancho, que es el artífice o el director de ese proyecto coral, donde ha habido muchas voces y muchos puntos de vista y que yo creo que es lo fundamental en una jornada como esta. Muchísimas gracias. Sí. ¿Dónde está el...? Aquí, en la prueba, aquí, ¿no? Sí. Ah, el vídeo está ahí. Primero, pero quiero poner primero quiero poner esta foto. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer. ¿Se me oye? Sí, gracias. Quiero dar las gracias al Gobierno de Cantabria, representado por el vicepresidente, en este caso, y por la directora general de Patrimonio, el haber hecho posible que se llevara adelante la redacción de un proyecto sobre este elemento tan importante para nuestra región como es la ermita de San Juan de Socueva. Agradecer al Ateneo la acogida en sus salones de este acto y al público en general por la asistencia en estos momentos tan complicados de asistir a estas cosas, ¿no? Con el miedo que tenemos. El acto le voy a dividir en tres partes. Que es una pequeña presentación que voy a hacer yo, luego le voy a dar la voz a los arqueólogos y luego le voy a dar la voz o la imagen a las restauradoras. Bien, la rehabilitación, yo no le llamaría rehabilitación, yo le llamaría la conservación, la consolidación, la restauración, el mantenimiento, no sé cómo llamarlo, de la ermita de San Juan de Socueva. Es algo que a mí me ha encantado hacerlo, pero vamos a hacerlo, dirigirlo
o dirigirlo, coordinarlo, porque lo que tenía era un equipo fantástico de gente que trabajaba. Es decir, en el equipo había 2 arqueólogos conocedores de la arqueología de la región, como son Lino Mantecón y Javier Marcos. Había 2 conservadoras restauradoras gallegas, Carmen Gómez Feito y Natalia Cortón. Había un historiador de la Universidad de Oviedo, especialista en prerrománico, Páramo Arias, Lorenzo Páramo Arias. Había un ingeniero en atención a temas de arquitectura, José Luis Ruiz, y había un equipo de 3 magníficas mujeres que se dedican a la gestión patrimonial del País Vasco en la empresa Ikusmira Ondarea, Amaya, María y Ainara. Bueno, y estaba yo de coordinador del tema, es decir, que yo tenía muy poco que hacer, que era dejar hacer a la gente, porque sabiendo que eran muy buenos profesionales y que lo sabían hacer muy bien, para mí era muy sencillo, porque el trabajo de arquitectura aquí es no tocar nada. Porque como toques algo, la lías. Es decir, aquí lo que hay que hacer es cuidar muchísimo lo que tocas y prácticamente no tocarlo, respetarlo al máximo. Ramón Bohigas, en el año 2017, dice: la rehabilitación debe de ser suave y tendería a la recuperación y al mantenimiento sin estridencias constructivas o arquitectónicas, alejadas de lo que se han proyectado hasta ahora en algún proyecto recientemente dirigido. Es decir, Ramón yo cito a Ramón porque es una persona que le conocía, estuve con él en la ermita de San Juan de Socueva al tiempo que estuve con mi padre, en los años 90, antes de que se hiciera nada de este proyecto. Y luego hicieron ellos un libro, una recuperación, una rehabilitación, etc. Pero bueno, le cito porque creo que viene a cuento. Es una persona, un ilustre del tema y que conoce muy bien el tema de la ermita. Bien, el equipo se dedicó desde un principio a lo que tenía que hacer. La obra era compleja y había que estructurarla en partes. Se pensó en... A mí se me ocurrió que una buena manera de organizar el trabajo sería hacerlo mediante un mapeado en 3 dimensiones. En 3 dimensiones que fueran la dimensión del lugar, la dimensión de qué elemento era el que se encargaba de hacerlo, y la otra dimensión, la tercera dimensión, era qué es lo que se hacía. Lo digo esto porque hay más de 120 intervenciones en un espacio muy pequeño. El hecho de que haya 120 intervenciones en un espacio muy pequeño da lugar a confusión si no está muy bien organizado. Pensé que una manera buena, y estuvieron todos de acuerdo yo estoy hablando de la organización. Como verán, de arquitectura voy a hablar muy poco, porque de arquitectura hay muy poco de qué hablar, pero de organización sí. Entonces pensé que una buena forma de organizarlo era a través de colores. Entonces pensé que un color rojo sería para la restauración, el color azul sería para la arqueología y el verde para la arquitectura. La ermita de San Juan de Socueva es un lugar especial, pero es muy pequeño. Aquí lo tenemos acotado. Esta distancia, que es la mayor que hay, que es el soportal, tiene 8 metros. Estos son 19 metros. Luego las demás dimensiones son de 2 metros, de 1,5 metros. Estamos en unos espacios muy, muy, muy reducidos, en la que cualquier intervención es definitiva. Además, en todo a su alrededor existen cavidades que posiblemente fueron habitadas. Incluso aquí en el interior de estas zonas existen pinturas de la época, no lo sé, pero desde luego anteriores a la ermita. Pinturas rupestres que había que tener en cuenta. El planteamiento era prácticamente representar de una manera real qué es lo que existía y qué es lo que se podía hacer.
Dividimos la ermita, como van a ver a continuación, en una serie de espacios en los cuales se intervenía. La arqueología en el patio tenía 21 intervenciones, en el soportal 22, en la ermita 23, en el Nartes tenía las distintas intervenciones que se hacían y en la cueva 24. La fase de intervención en la restauración era el diagnóstico, la ejecución y el trabajo. Y los estudios previos, el material auxiliar, los gastos imprevistos y la dirección técnica. Es decir, no era sencillo establecer todos los criterios que había que tener a la hora de ir ejecutando todos los trabajos que se habían pensado o que se iban pensando según se estaba viendo. Aquí está la distribución de los espacios de la ermita. Este es el patio, este es el soportal y este es el interior de la ermita con el Nartes, la nave y el ábside. Estos sombreados son los muros, alguna piedra, pero los sombreados son los muros construidos. Aquí se ve una lámina del trabajo de arquitectura. Como ven, los puntos indican las intervenciones. Es que no lo puedo acercar, me gustaría... A ver, sí. Como ven, los puntos indican las intervenciones y dónde se realizan y qué tipo de intervención se realiza. En ellos se ve que se refiere a la arquitectura en la zona Z2 y es la intervención 2. Aquí se refiere a la arquitectura en la zona Z2 y es la intervención 15. Todo eso está luego en la memoria perfectamente ordenado y perfectamente relacionado y evidentemente todo eso luego va al presupuesto, es decir, no es sencilla la ordenación de estas materias. A continuación vemos una lámina de arqueología que es exactamente igual. Aquí vemos las intervenciones que se realizan en cada zona, la arqueología, qué tipo de intervención se realiza y en qué zona se realiza. Y aquí al lado se explica en qué zona qué se realiza y qué es lo que se realiza y dónde se realiza y qué elemento la arqueología realiza esto. Apoyo topográfico, no sé qué. Lo mismo ocurre con el tema de la restauración, que es la que se lleva el mordisco del león, porque la restauración y conservación es lo que más, por así decirlo, junto con la arqueología, es lo que más influencia tiene en todo este proyecto, sin ninguna duda, ¿vale? Y aquí exactamente igual, tiene el color rojo asignada la conservación, restauración, interviene en la zona C3B y es la unidad 01 la que se realiza. Bien, explicado el sistema, luego el resto pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es estar allí una serie de días mirando constantemente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde, con muchísimo cuidado, gente experta y llevándolo a cabo el tema. Y no hay otra cosa. El equipo redactor ha trabajado de manera multidisciplinar, importantísimo. Nos hemos escuchado unos a otros permanentemente, perfectamente coordinada con una visión holística hacia el bien. Su labor trascendía del mero análisis descriptivo, aumentando el conocimiento sobre la ermita de San Juan de Socueva y evidenciando la necesidad de abordar estudios de documentación, de diagnóstico que garanticen la preservación de los valores culturales. Siempre se ha tenido en cuenta la intervención de las cartas de Venecia y las cartas de Cracovia para temas de bienes patrimoniales. A continuación, les cedo la palabra a los arqueólogos, a Javier Marcos y a Lino Mantecón, que han sido los arqueólogos colaboradores en el equipo de redacción del proyecto de San Juan de Socueva. Voy a abrir un PowerPoint que han presentado ellos y aquí. ¿Sí? Sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ser muy breves
digamos, el capítulo de arqueología. Sí que queríamos, digamos, manifestar las razones por qué incorporar criterios arqueológicos a una intervención como la que es la de San Juan de Sacueva. Creemos que es fundamental, no solo por lo que antes comentaba Aníbal, de los criterios internacionales, casi si pasa del ICOMOS, es decir, de la UNESCO, sino fundamentalmente no es la idea del proyecto conservar, sino para conservar tenemos que saber exactamente qué estamos conservando. O sea, la idea de la fase de diagnosis es algo que viene, digamos, del mundo de la medicina. Para, digamos, aplicar una terapia tenemos que saber exactamente dónde está el mal. Y dentro de la iglesia de la ermita semirrupestre de San Juan de Sacueva, que es muy pequeña, pero es muy compleja, y no sabemos exactamente qué es lo en lo que estamos manipulando, qué estamos, al hacer la ejecución, qué estamos modificando. Entonces hay huecos, que creemos que a lo mejor es un hueco fortuito, pero no es así. Es decir, hay huecos que, por ejemplo, en lo que es el arco toral, el arco triunfal que es muy modesto, hay huecos que son huellas de un iconostasis. Es decir, la ermita, lo que era el altar, el presbiterio, en ciertas momentos de la liturgia, se ocultaba dentro de una liturgia mozárabe o visigótica, y ahora, pues, es decir, que si se va a consolidar, tenemos que conocer, aplicar un protocolo muy riguroso desde el punto de vista arqueológico para poder conservar. El interior es una joya, está muy deteriorado, pero bueno, atendiendo a los últimos resultados del proyecto que participó Ramón Boigas, Alís, Virgilio, estamos hablando de una singularidad dentro de la cornisa cantábrica, de un elemento arquitectónico y arqueológico que nos plantearía en finales del siglo VII y también del VIII. Digamos, es una joya muy delicada, y para actuar sobre ese elemento, hay que saber exactamente dónde estamos actuando, porque hay grabados, hay posibles restos de pintura mural. Es decir, hay un complejo que redactar un proyecto sin saber, pues podemos cometer un error y cargarnos la joya. No se trata, por tanto, de un proyecto de investigación arqueológica de estricto sentido. No queremos excavar por excavar. De hecho, el proyecto la propuesta nuestra, no vamos a tocar nada del depósito arqueológico. Es decir, dejamos para futuro posibles investigaciones para la investigación, y solo nos vamos a centrar estrictamente en lo que se ve afectado por el proyecto. Casi pasas a la anterior, por favor. La idea es hacer una arqueología muraria, es decir, una evolución de cuáles son las distintas fábricas, los distintos momentos de la ermita, algo que hasta ahora no se ha hecho. Se tienen datos de los estudios que se han hecho durante estos años, pero no sabemos cuál es la evolución exacta, qué momento es pues el presbiterio, la nave. Es decir, no tenemos estudios de morteros, es decir, qué argamasas del tanto del muro, ni los revestimientos, y los revestimientos han ido cambiándose, modificándose. Es decir, si hay diferentes capas atendiendo a distintos momentos. Es decir, estamos hablando desde la Alta Edad Media hasta el siglo XX. Es decir, que aquí se han hecho liturgias, ha habido usos, y eso ha dejado una huella. Entonces, antes de actuar, tenemos que conocer. Antes se comentaba lo de los posibles, bueno, los grabados están algunos inventariados, pero no descartamos que se puedan encontrar otros. Nuestro proyecto incluye una prospección sistemática antes de intervenir, y también completar el levantamiento fotogramétrico. Digamos que el fotogramétrico es un plano, pero hay partes de lo que se ha hecho por parte del anterior equipo y del proyecto de la consejería que, por ejemplo, no se han atendido. Por ejemplo, lo que es básicamente el interior. La cara norte de la ermita da una cavidad, y eso no se ha contemplado, porque Socueva no solo es un edificio, sino es digamos, un cenobio, una laura que llamaban medieval, que ocupaba también la cueva. Y en la cueva está toda, digamos, repiqueteada y con evidencias de uso humano. Os dejo ya con mi compañero, que va a hablar, digamos...
Es decir, antes de la fase de diagnosis, creemos que es fundamental, y ese es el criterio de este equipo, conocer qué es lo que vamos a actuar, y luego sería ya la fase de ejecución, que esto lo explicará ya mi compañero Lino Mantecón. Sí, claro. Bueno, lo que es la fase de ejecución, el equipo de arqueología lo que ha hecho prácticamente es intervenir solo en aquellas partes donde se va, digamos, a realizar algún tipo de consolidación o intervención arquitectónica. Es decir, solo se va a intervenir, por ejemplo, en lo que es, digamos, los postes del soportal, o cuando se vaya, digamos, a lo que es a resituar otra vez el pie del altar o dentro de la nave. Es decir, no se va a hacer una excavación arqueológica dentro de la iglesia ni en el exterior. Lo único que vamos a hacer es, digamos, primero intentar, porque todos sabemos que una obra va a haber mucha gente, no solo vamos a estar los arqueólogos y los restauradores, sino que va a haber obreros, va a haber gente que va a estar allí, y ahí hay elementos que son muy sensibles, como son, por ejemplo, los grabados o los restos pictóricos que hay dentro de la ermita. A nosotros, cuando vamos a visitarla, nos cuesta encontrarlos, pues eso va a haber que balizarlo, pues para que no se ponga encima de ellos un material o que accidentalmente se deterioren. Entonces, todo eso hay que balizarlo para evitar este tipo de problemas. También lo que vamos a hacer es, como pueden ver ahí, lo que es una cimentación de las pilastras del soportal, una especie de sondeo solo en las pilastras para volver otra vez a colocarlas bien, y en el presbiterio. Y también una parte muy importante es que todas las intervenciones que se hagan dentro de la ermita hay que documentarlas. Es decir, no solo hay que documentar cómo está la ermita, sino hay que documentar también cuál va a ser el estado final, y luego para poder realizar que eso ya vendrá en la parte de la conservación, digamos un seguimiento digamos, de las terapias que se le está aplicando a la ermita. Bueno, ya lo ha dicho antes Aníbal, pero nuestro equipo es un equipo multidisciplinar y tenemos que trabajar de forma colegiada. Es decir, no solo nuestras intervenciones van a ser de arqueología, sino que a veces nos vamos a justaponer los tres equipos actuando sobre la ermita, y para eso hay que coordinarse muy bien. Y bueno, también hay que señalar, aunque ya lo ha dicho antes Javier, que la ermita de San Juan de Socueva no es solo la ermita, sino que es un complejo bastante grande, que incluye también lo que es la cueva, pero también, digamos, hay un camino de acceso, unas escaleras que suben a la ermita, un sendero, un posible barrio y una integración también de todo lo que es la ermita. Es decir, hay un tema muy importante que es una higuera que está creciendo en el exterior y que va a haber que eliminar de una forma cuidadosa para no dañar, y luego toda esa parte que va a quedar despejada, documentarla muy bien para incluirlo en el proyecto. Muy bien. A continuación les voy a presentar un vídeo que ha mandado el equipo de conservación y restauración, que por motivos de la distancia no ha podido asistir. Buenas tardes a todos. Antes de nada, queremos agradeceros la invitación para participar en esta presentación. Nos hubiera encantado estar en Santander en este momento, pero bueno, el trabajo y los kilómetros nos lo han puesto un poco complicado. Tanto para Natalia como para mí ha sido un privilegio poder participar en la redacción de este proyecto, en el que hemos tenido que enfrentarnos no solo a un corto plazo de ejecución, sino también a las dificultades intrínsecas que presenta un proyecto de esta índole. Cuando llegamos por primera vez a San Juan de Socueva, lo primero que nos vino a la cabeza fueron las palabras espectacular y decadente, pero decadente en un buen sentido, porque esa decadencia que posee el edificio forma parte del encanto del conjunto. Es indiscutible que el enclave en el que se sitúa la ermita es inigualable, al igual que el hecho de encontrarte una construcción de este tipo en el norte peninsular en un lugar como ese, que es absolutamente sorprendente. Cuando nos aproximamos a la construcción, ya en un primer golpe de vista pudimos apreciar una necesidad urgente de intervenir sobre el edificio, porque su estado de conservación era absolutamente deficitario, precario. Creo que hay pocas palabras para describirlo.
Y bueno, es normal que esté así, esto se debe a una serie de factores que están interrelacionados, que funcionan en conjunto, que se retroalimentan los unos a los otros y bueno, está pues las técnicas constructivas empleadas en su momento, los diferentes materiales utilizados que tienen una naturaleza diversa, la localización geográfica del bien, pues la exposición directa a los factores climatológicos que ha tenido durante muchísimos años, es decir, su antigüedad también juega un papel importante. Y además también juegan un papel importante diferentes intervenciones que se llevaron a cabo con el paso del tiempo para lograr de algún modo que mantener en las mejores condiciones posibles la ermita o también para mejorar la funcionalidad de la misma, etc. Todo esto ha hecho, sumado uno con otro, ha hecho que el estado de conservación actual de la ermita sea el que es. Cuando te planteas un proyecto como este, una intervención en este tipo de bien de interés cultural, como es San Juan de Socueva, acabas ciñéndote a los principios de conservación y restauración vigentes en la actualidad. Sobre todo, como en nuestro caso, cuando todo el equipo ha estado de acuerdo en que no solo teníamos que preservar la integridad del edificio, sino que también teníamos que salvaguardar sus valores culturales y la autenticidad tanto de la ermita como de su entorno. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es que la empresa que se encargue de ejecutar la obra tendrá una serie de obligaciones, tendrá que seguir una serie de criterios que serán de obligado cumplimiento. No es algo para asustarse, puesto que son criterios que todo el gremio conoce. Y bueno, está la mínima intervención, es decir, trataremos siempre de no introducir más materiales de los estrictamente necesarios, habrá un respeto de todas las características básicas originales del bien, es decir, respetaremos sus técnicas constructivas, sus aspectos funcionales, espaciales, etc. Siempre, siempre, siempre vamos a dar prioridad a la conservación de todos los elementos originales, pero no nos vamos a olvidar nunca de las aportaciones de otras épocas históricas que puedan existir. Es decir, procuraremos siempre conservar esas aportaciones siempre y cuando no contribuyan de forma clara a la degradación del bien. Como en cualquier intervención de este tipo, se van a emplear materiales y productos compatibles con el objeto que vayamos a intervenir. Tendrán que caracterizarse por su estabilidad, por estar testados, por ser, bueno, en la medida de lo posible, eso suele ser complicado, pero por ser en la medida de lo posible lo más reversible que se pueda, valga la redundancia. Y por otro lado, pues trataremos de buscar materiales que no interfieran en futuros análisis. En caso de que en un punto concreto, en un momento determinado, haya que usar un material X y este sí interfiera en esos futuros análisis, lo que haremos será tomar muestras previas para que quede un testigo que pueda ser utilizado en un futuro. Y bueno, de forma paralela, cualquier tratamiento que se vaya a realizar, previamente tendremos que hacer tendrán que hacer unas catas y unas pruebas preliminares que nos permitan o les permitan determinar la idoneidad de este producto. Siempre, siempre, siempre se van a diferenciar los añadidos, vamos a huir de la realización de actuaciones miméticas que supongan un falso histórico y por otro lado, todas las actuaciones que se realicen preferiblemente deberían ser reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en un determinado caso, si fuera necesario, retirar puntualmente alguno de los tratamientos y dejar la obra en el estado previo, pues se pueda llegar a hacer, ¿no? La obra o el objeto o el espacio. ¿Qué más decir? Ya para terminar, lo más interesante de esta obra es sobre todo que es una obra abierta, que es un proyecto que va a estar en continua evolución, sobre todo al principio de la ejecución. Esto no es contradictorio con lo dicho hasta el momento. Es cierto, se ha hecho un diagnóstico, se ha hecho un estudio del estado de conservación, se han estudiado las necesidades del edificio desde diferentes perspectivas, arqueológica, arquitectónica, de conservación, etc. Y se ha plasmado o se han pensado una serie de soluciones que den respuesta a las necesidades de ese edificio. Pero, ¿qué hemos hecho? Queremos hacer las cosas muy bien y para ello lo que hemos hecho es plantear unos trabajos previos al inicio de la intervención directa sobre la obra. En estos trabajos habrá un estudio de la documentación gráfica de carácter
histórico que nos permita pues, hacer una evaluación entre cómo estaba la obra en aquel momento concreto y cómo estaba en el momento en el que hicimos el diagnóstico para la redacción de este proyecto. Se van a identificar todas y cada una de las alteraciones, se hará un glosario, se harán mapas de alteraciones que nos permitirán poner de una forma minuciosa, precisa, cuántas alteraciones hay, qué alteraciones son, qué zonas ocupan, cuál es su extensión, etc. Esto, junto al glosario de alteraciones, facilitará trabajos futuros. Se recogerán muestras junto al equipo de arqueología. Será necesario pues, obtener unos datos básicos sobre los parámetros microclimáticos de la ermita, es decir, queremos conocer cuál es la humedad relativa y la temperatura en el interior de esa ermita y en el entorno más inmediato. ¿Para qué queremos todo esto? Porque generaremos un diagnóstico absolutamente preciso que permitirá afinar aún más, si cabe, pues los tratamientos que se tendrán que llevar a cabo, en qué zonas concretas tendrán que ser aplicados y qué insistencia o en qué proporción tendrán que ser aplicados. Cuando se finalice la intervención, todo lo que se haga tendrá que estar muy bien documentado. Habrá mapas de tratamientos donde nos señalarán qué tratamiento y en qué zona se ha hecho en la totalidad de la estructura y del conjunto. Y bueno, esto a grosso modo es un poco el resumen de nuestra propuesta de conservación y restauración. Todos estos criterios que se han mencionado hasta este momento serán aplicados en las otras áreas que forman parte de este proyecto. Y nada más. Ya para terminar, pues bueno, agradeceros vuestra atención y desear que muy pronto pues, se pueda llevar a cabo este proyecto. Un placer. Gracias. Bien, el proyecto de la visita de la cueva, el proyecto de la restauración y conservación de la cueva, las visitas que se hicieron a la cueva, nos dejan cosas sorprendentes. Por ejemplo, una cosa que es sorprendente, que se me ha pasado a mí en la presentación, que lo tenía que haber dicho, es que el equipo de arqueología descubrió que una de las aberturas, la puerta de la cueva, parece ser que se hizo con un barreno. Hay un resto de un barreno, que les voy a enseñar a ustedes la fotografía. Con el cual volaron una parte del acceso a la cueva para poder entrar en ella, para poder acceder. Debió de ser en la época del siglo XIX, cuando se hizo la tejabana o algo así. Quiero decir que esta cueva, como ha dicho también antes el equipo de arqueología, hay muchas cosas que están por descubrir. Que la ermita esta tiene todavía que darnos mucha información y muchas sorpresas. Y que estamos encantados de haber hecho este proyecto. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Aníbal y muchas gracias a Javier y a Lino y a todos los que han participado. Si queréis, podemos abrir un turno de palabra por si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna matización, lo que queráis. Sí. Bueno, pensamos que sí, pero el motivo de haber hecho la carretera no ha sido la cueva.
El motivo de haber hecho, no ha sido la ermita, perdón. El motivo de haber hecho ese acceso tan cercano han sido las vías ferratas que hay ahí. Eso lo hicieron parece ser que lo hizo la Federación de Escala para que pudieran llegar ahí la gente con los equipos. Alguien entre la gente del público me dice que no, pero eso a mí es lo que me han contado, porque el acceso ahí no tiene otro sentido que subir con el coche para poder trasladar material, porque antiguamente se subía, yo he subido por el camino que iba de Socueva, que es una de las cosas que pretende el equipo de recuperar, el antiguo camino. Sí, está aquí con nosotros el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, que yo creo que nos puede decir, porque realmente lo que hay ahora es un camino que sube hasta la última casa del pueblo, después puede subir también por una carreterita, bueno, pues es un camino empinado, pero se puede ir en coche perfectamente, y hay un pequeño aparcamiento a unos 30 o 40 metros de la ermita. Leoncio, si quieres nos cuentas. Vale, pues entonces me habían contado a mí. No me lo habían contado bien, disculpe. No lo sabía yo eso. Vale. Sí. Yo le puedo contestar. Yo le puedo contestar a las primeras, que es si la higuera. Hay dos higueras. Yo creo que mi compañero de trabajo en el proyecto, Javier, se refería a la higuera que está en el muro de la ermita, porque hay otra que está en el patio, que de esa no se ha hablado para nada. Es una higuera estupenda que hay en el patio que no afecta para nada, pero sin embargo hay una higuera que crece en el muro que puede destruir el muro de la ermita. Las raíces, de hecho, se pensó en quitarla, pero bueno, no entraba dentro de la... Eso habría que eliminarla. Yo creo que está en el proyecto, está colocado como un elemento a que se desaparezca de limpieza de vegetación. Y luego se refería usted, a la primera pregunta era sobre... la tejabana. No se va a quitar nada, lo hemos dicho, no se va a quitar nada. Se va a respetar todo lo que existe. No se va a quitar absolutamente nada. No se va a arreglar. Sí, pero no se va a quitar. ¿Puedo intervenir? Lo que, como ha dicho la restauradora, digamos, todos los momentos de las fases de utilización de la ermita se consideran importantes. La tejabana parece que es de un momento de mediados del siglo XIX. Pudiera ser también anterior, porque parece que tiene como elementos previos. Entonces, desde el punto de vista de la restauración, todos los momentos que ha conocido la ermita tienen su valor. O sea, la religiosidad del siglo XIX no tiene por qué entrar en menoscabo con la religiosidad medieval. Entonces, la idea es conservar todo lo que haya. Todos los momentos, los procesos históricos y de la evolución del edificio van a tener su valor. Se va a restaurar, es decir, claro, como ahora está ahora mismo el tejado y las tejas que se caen, digamos, se va a corregir esa decadencia.
pero todo, digamos, todos los elementos tienen su valor. Sí, yo creo que eso ha quedado claro, que no se va a quitar nada, se va a respetar, pero se va a consolidar o a componer o lo que sea. Yo creo que la pregunta tercera la responderá mejor el vicepresidente que yo. Sí, vamos, yo creo que podríamos compartir una reflexión, ¿no? Si la iglesia de San Juan de Socueva estuviera en Santander, a día de hoy estaría en este estado. Seguramente la respuesta sea no. Todos hayamos respondido interiormente que no. Por eso es tan importante que los gobiernos autonómicos o que las administraciones públicas, sean las que sean, asuman la responsabilidad a lo largo y ancho del territorio y que apliquemos esa etiqueta tan importante de la descentralización. Es cierto que en las capitales o con los entornos metropolitanos vive la mayor parte de la población y requiere un esfuerzo inversor en cuanto a servicios mucho mayor, pero no es menos cierto que las zonas rurales requieren los mismos servicios y además las administraciones tienen que asumir un coste superior para garantizar que esos servicios se prestan en igualdad de condiciones o en igualdad de calidad que en las zonas urbanas. Podemos circunscribirlo a la educación, a la sanidad, a la dependencia o incluso a la preservación del patrimonio. Y evidentemente una ermita como esta requiere una inversión para consolidar un bien que es una responsabilidad de todos y todas, que no acabe aquí su historia, sino que perviva durante generaciones, para que se pueda seguir estudiando, para que se pueda seguir investigando. Creo que además en la exposición del proyecto ha quedado muy claro que no se va a hacer una prospección arqueológica, no se va a excavar dentro de la ermita. Es algo que se podría hacer y es algo que está ahí, pendiente de mayores investigaciones, y que evidentemente este es un bien que no se construyó de una vez, sino que ha tenido evolución a lo largo del tiempo. La responsabilidad, lo que nos pide en un momento como este, en pleno año 2021, es evitar un deterioro mayor y sobre todo no añadir nada nuevo, sino consolidar y respetar los materiales que ya están. La respuesta es muy clara, sí. Conservar un bien de interés cultural como este, que es patrimonio de todos los cántabros, toda la sociedad, es fundamental para el desarrollo y la dinamización de las zonas rurales, para entender el porqué de los pueblos, el porqué de Cantabria y el porqué de nuestra evolución. Creo que esta era una tarea pendiente que tenía el Gobierno de Cantabria que sobrepasa, ¿no?, el ámbito municipal, con mis disculpas plenas al alcalde, porque no es un patrimonio de Arredondo, es un patrimonio de todos nosotros y tenemos esa responsabilidad y evidentemente también en esa doble lectura no se puede cargar a una entidad local como Arredondo con el tamaño que tiene y la responsabilidad que tiene sobre una extensión muy amplia de terreno de consolidar un bien que no solamente los vecinos de Arredondo han asumido o han decidido que sea un bien de todos. Por lo tanto, el Gobierno de Cantabria actúa con esa colaboración institucional buscando precisamente el desarrollo y dinamización de las zonas rurales. Sí, por ahí atrás había pedido la palabra un señor. Sí, usted. Sí. Muy bien, muchas gracias por la sugerencia y le diré que una de las razones por las cuales el equipo redactor interviene en estas dos extraordinarias conservadoras es porque son especialistas en temas de morteros y maderas de restauración y todo esto, vamos, sin ninguna duda está expresado en el proyecto y se va a hacer con todo el cariño del mundo.
Sí, sí. Sí, desde luego. Yo creo que este proyecto de rehabilitación lo que busca es, además de recuperar la ermita, que la ermita pase a formar parte de los activos culturales de la comunidad autónoma, ¿no? Y como decía la señora que ha hablado antes, pues bueno, que sirva también para que el mundo rural, para que un ayuntamiento como Arredondo, pues pueda tener más visitas y más visitas culturales, ¿no? Que yo creo que es bastante importante. ¿Alguien más? Sí, Alejandro. Bueno, yo cuando hablé con la dirección del tema de qué es en donde tenía que intervenir el proyecto, dónde deberíamos de intervenir en el proyecto, me dijeron que era en la ermita, que en los accesos no. Entonces yo los accesos no les hemos considerado en el proyecto, no hemos considerado ninguna actuación. De todas maneras, una de las personas de la empresa Icusmira Ondarea que gestiona patrimonio, en una de las visitas que realizamos, yo se lo comenté, dije, es una pena que no hagamos aquí un acceso a esto, y me dijo, hombre, esto es el monte, tú vienes aquí a una ermita rupestre. Es que tú tienes que darte cuenta que esto, lo que no puedes hacer aquí es un paseo, como si fuera el Paseo de Pereda o la Ría de Bilbao, esto es el monte. Y le digo, pues la verdad es que tienes razón. Digo, aquí cuesta subir, pero hay que subir, si son 50 o 60 metros lo que hay que subir. Y pensé que tenía razón, pero otra cosa es que luego se considere Eso no soy yo quien lo decide, por supuesto. Una de las cosas que tuvimos en cuenta un poco al hilo de lo que dice Aníbal fue precisamente esa, ¿no? Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural. El anterior proyecto, bueno, pues hacía casi un camino para subir y se creyó desde la Dirección Cultural, de la Dirección de Patrimonio Cultural, que lo suyo era precisamente porque es el monte y porque, bueno, pues vas al monte, subes a una ermita rupestre que está allí arriba. Aparte, yo creo que las propias rocas que están en el camino, bueno, pues te ayudan a subir porque son casi una escalera natural que se ha ido creando a lo largo de los años y lo que hemos considerado es que la mínima intervención era la mejor intervención en este caso. Sí, arriba. ¿Que se pierde el encanto de la cueva? No, no creo. Ya. Bueno, pero es que no es el caso, porque el caso este es que son 60 metros o 70 metros. Sí, sí, yo lo conozco, sí, yo lo conozco. Sí, lo he conocido, sí, mi hermano acaba de decir que mi padre no pudo subir. Sí. No, yo lo que creo que es que, yo creo que no, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que si esa carretera hubiera existido, a lo mejor no existiría la cueva. Esa cueva existe porque era muy complicado llegar a ella. Porque no era sencillo. No obstante, yo lo que sí quería puntualizar es que no es una cueva, eso es un complejo de cuevas. Sí, es una ermita. Son varias cuevas, algunas de ellas tiene pintura medieval, es decir que el proyecto se ha restringido a lo que es el edificio de la ermita, pero nosotros sí que hemos hecho la sugerencia de que habría que tener de cara a futuro la idea del complejo de todo el abrigo
de todas las cavidades que tienen yacimiento, que tienen restos de pintura, y también es importante el camino histórico que decimos desde el barrio de ascenso a la ermita, porque hay incluso vestigios de visitas episcopales. Hay una cruz de una, no se sabe exactamente, hay 2 visitas registradas de 2 obispos, y digamos ese camino, ese itinerario de ascenso a la ermita y que los vecinos recuerdan de haber subido en romería, eso tiene un valor, digamos, etnográfico, histórico, y habría que no perder a través del uso del automóvil esos accesos históricos de llegada a la ermita y de todo el complejo, que otro de los valores de la ermita no solo es arqueológico, arquitectónico, sino es el valor paisajístico, es un entorno natural excepcional, un lugar mágico que tendríamos que contemplar esa visión integral de todo ese conjunto. Yo, de todas maneras, como ha dicho antes el alcalde, aquí sobre todo se trata de encontrar el equilibrio entre la vida en el mundo rural y la protección del patrimonio en este caso, ¿no? La gente tiene que vivir en Arredondo y hay gente que vive a 100 metros de la cueva. Entonces tendrán que poder llegar en un coche, como llegamos todos en coche a nuestra casa, y tendrán que tener servicios y vivir bien en el mundo rural, porque si no el mundo rural se va a quedar vacío. No obstante, yo he ido este invierno, por ejemplo, había nevado y hemos tenido que dejar el coche en el camino y hemos subido andando. Tampoco se tarda tanto. Yo creo que aunque no hubiese camino no hubiese pasado nada, porque tú vas desde la última cabaña que hay en el camino, vas andando y es un paseo. Yo he ido con nieve, íbamos con botas, con nieve, se subía mal, pero subes igualmente. Lo que hay que ver aquí es que la gente sea responsable y que todos preservemos el patrimonio para que lo podamos disfrutar y lo puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. Otra cosa que sí recomendamos es que se cierre, que de alguna manera se proteja. Una vez, porque puede dar lugar a vandalismo, a entrada de personas indeseables o lo que fuere, o animales que pueden estropear y que sea visitable, por supuesto, pero con, no lo sé, de alguna manera, con algún permiso, con alguna historia. Claro. Precisamente para el Gobierno de Cantabria el objetivo de la obra es este, ¿no? Recuperar quizá la esencia de los que preservan la memoria de qué uso se le dio a la cueva antes de estar como está. Evidentemente, los humanos en las diferentes etapas hemos conformado esa cueva. Se decidió en los siglos 7 y 10 hacer un altar, una construcción ceremonial religiosa. Luego en el siglo XIX se le dio esta forma que ha llegado de esta manera hasta nosotros, y en nuestra mano estaba dar una forma todavía mayor o consolidar lo que tenemos. Creo que el objetivo del Gobierno de Cantabria es claro, y además lo estamos haciendo con total transparencia. Los criterios técnicos están permanentemente encima de la mesa, los criterios conservacionistas están permanentemente encima de la mesa, y también con esa perspectiva de la gente que vive en el medio rural, como es Arredondo, y las opiniones que llegan desde las instituciones públicas de Arredondo o desde los colectivos que se han movilizado de toda Cantabria. Sin duda, vuelvo un poco al principio de la reunión o de la asamblea que estamos celebrando, ¿no? El éxito es compartido en la medida que se ha participado por una amplia gama de la sociedad de Cantabria para llegar a una decisión como esta. Porque, insisto, la responsabilidad puede ser más o menos de unos pocos, es decir, de las personas que están al frente de las instituciones. Pero también el acierto está, en este caso, en abrir a un debate mucho mayor un proyecto como este, que necesariamente tiene que ser participado, porque no solamente cabe el prisma del arquitecto o del ingeniero a la hora de decidir el acceso o cómo consolidar el soportal. Hay que trabajar con esa sensibilidad mayor que nos lleva a estudiar los componentes de la madera, de la argamasa, de los diferentes materiales, de los restos que pueda haber de pintura o de las tallas que pueda haber, para acertar. Y es que ese es el objetivo que tenemos. Yo lo decía antes de entrar, que nos preguntaba la prensa
cuántas vueltas hemos dado con un proyecto que requiere una inversión de en torno a 90.000 euros. Entenderéis que dentro de los proyectos del Gobierno de Cantabria, en cuanto a inversión económica, es uno de los proyectos moderados. Supera la obra menor, es cierto, pero es uno de los proyectos moderados. Si bien el valor del bien que queremos, sobre el cual queremos actuar, sabemos que tiene un valor muchísimo mayor, ¿no? Por lo tanto, en este caso lo fundamental es acertar. Y creo que con un debate como este, pues también se enriquece. Y es lo que nos ha traído hasta aquí. A partir de aquí, la hoja de ruta es clara, desarrollar el proyecto. Lo decían los arqueólogos, es un proyecto que no acaba nunca. Nos pasa en Cantabria. Somos conscientes de la riqueza que tenemos, de la riqueza que atesoramos, pero también de la responsabilidad que supone. Creo que a ninguno nos sorprenderá que diga que teniendo 10 patrimonios de la humanidad en cuanto a yacimientos prehistóricos, pues somos una comunidad que requiere de un esfuerzo administrativo y de recursos muy importantes para conservar bienes que son de toda la humanidad y que toda la humanidad ha decidido que sean de especial valor y que requieran la conservación que recae de forma específica sobre el Gobierno de Cantabria. Y en este momento el Gobierno de Cantabria está haciendo un esfuerzo quizás sin precedentes en cuanto a recursos económicos, desde la creación de la Dirección General de Patrimonio. Tened en cuenta que hasta esta legislatura no existía una Dirección General específica de Patrimonio. Y ojo, acabo de decir que tenemos 10 patrimonios declarados mundiales por la UNESCO. No existía una Dirección de Patrimonio. Pesaba todo sobre la Dirección General de Acción Cultural, que compartía responsabilidad con las programaciones culturales, con las bibliotecas, con el Palacio de Festivales. La responsabilidad ahora recae sobre una directora general con un equipo propio que nos permite trabajar de otra manera y sobre todo también marcar una especie de semáforo, porque evidentemente la iglesia de San Juan de Socueva, la luz roja lleva encendida mucho tiempo, de que el Gobierno de Cantabria tendría que haber actuado hace mucho tiempo, pero también es cierto que en la administración las personas que entran tienen que tomar decisiones y lo fundamental es armar la administración para poder tomar decisiones. Y eso es algo que se está haciendo ahora. Este año es el primero que tenemos en marcha una oficina del patrimonio del Gobierno de Cantabria, lo cual supone que empecemos a abrir expedientes a todos los bienes de interés cultural, públicos y privados, que en Cantabria no se están conservando como se debe. Y estoy seguro que muchas de las personas que estáis aquí tenéis en la cabeza alguno de los cuales todos pensáis, pero ¿cómo puede ser que nadie haga nada porque esto se conserve? Volvemos al principio. Hay que preservar un bien que es un tesoro, requiere mucho esfuerzo. Y cuando recae en una economía familiar, en una sucesión de herederos, todo eso se complica mucho, pero la responsabilidad la tienen. Y el Gobierno de Cantabria tiene que articular las herramientas necesarias para que asuman esa responsabilidad por el hecho de tener un bien que entre todos hemos decidido que se conserve. Para poneros un ejemplo claro, que además es uno de los que especialmente nos duele y en los cuales más esfuerzo vamos a tener que dedicar desde la Dirección General de Patrimonio Histórico. Cada año se convocan subvenciones para que particulares, dueños, poseedores de bienes de interés cultural, accedan ayudas a recursos económicos para la consolidación y la conservación de sus bienes. El año pasado convocamos 240.000 euros, una orden de subvenciones similar a la de ejercicios previos. Hemos resuelto 3.000 euros. El Gobierno de Cantabria dedica fondos a la recuperación y a la consolidación de bienes de interés cultural en manos privadas, por aquello de que ellos tienen un deber que entre todos les hemos cargado, conservar un bien, ¿no? Y el Gobierno pone medios a disposición. Lo cierto es que no se desarrollan. Entre todos tenemos que hacer que esto funcione. Cuidar el patrimonio no solamente responde a los intereses públicos, también hay una responsabilidad privada detrás de ello y por parte del Gobierno de Cantabria vamos a poner herramientas para que se cumpla y también herramientas para facilitar que se cumpla, evidentemente recursos públicos para que esto pueda seguir adelante. Me he desviado del tema de San Juan de Socueva, pero solamente es para que entendáis el prisma en el que vive permanentemente Zoraida como directora general de Patrimonio o cada uno de los técnicos de la consejería en el plano del patrimonio en Cantabria.
Lo vemos con la recuperación de los cascos históricos. Hace muy poco habéis visto las noticias sobre el casco histórico artístico de Potes o sobre cómo la Puebla Vieja de Laredo ha cumplido 50 años desde que se declarara conjunto histórico artístico. Y evidentemente todos vemos que quizá podríamos haber hecho mucho más porque llegara un poquito mejor al año 2021. Entonces, en esa alusión al semáforo, lo que necesitamos en este momento precisamente es ordenar lo importante, lo urgente y lo necesario para poder actuar a tiempo con los recursos que tiene el Gobierno de Cantabria y sobre todo también buscar, como ha sido el caso de San Juan de su Cueva, el apoyo de las convocatorias internacionales o nacionales que pueda haber para consolidar los bienes, ¿no? Y en este caso creo que es un éxito que la Dirección General, que el Gobierno de Cantabria haya accedido a esos fondos de la Unión Europea que nos van a ayudar a financiar la ejecución de estas obras. Es un constante no parar, porque además la normativa cambia, se va transformando y requiere el esfuerzo de todos. Pero de verdad, creo que la toma de decisiones nos va a llevar a acertar. Y en este caso, la toma de decisiones participada y escuchando, pues nos asegura un éxito, yo creo que mayor. No sé si con esta reflexión podemos acabar, Zoraida. Pues si no hay nadie más que tenga nada que decir, no sé si alguien más quiere hacer algo. Sí. Mire, justamente ayer ha entrado una solicitud de autorización para hacer una obra urgente que nos ha enviado la Consejería de Justicia, la Consejería de Presidencia, de donde cuelga la Dirección General de Justicia, que es el Gobierno de Cantabria es el propietario de ese edificio y está adscrito a la Consejería de Presidencia, a la Dirección General de Justicia. Lo van a rehabilitar pues, en breve, porque además es una obra bastante urgente, sí. Sí, señora. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir.